grabando. Ya estamos bien, muy bien, Adrián, muy bien, Hugo. Activen sus cámaras. Ya saben que es la que ustedes estén con la cámara prendida, todos. Ahí están, ya 62 personas. Bueno, ya la clase ya se está grabando también. ¿Ya han visto, no? La grabación de la clase anterior. Sí, Lice. Ya, está bien, está muy bien. Y activen sus cámaras, ¿no? Sus camaritas activen, que es lo más importante. ¿Está lloviendo por donde ustedes están? Porque aquí por la U sí está lloviendo. Sí, está lloviendo, Lice. Sí, está lloviendo, Lice. Acá no. No, acá no. ¿Les gusta el clima lluvioso o no? Un poquito. Que haga frío. ¿Qué tal? ¿Cómo está hasta ahora su curso básico? Es la última clase. ¿Cansados ya llegan seguro? ¿O ni tanto? Dormidos, Lice. De hambre. Por dos, pues, chicos. Vamos a comer. ¿Qué dice? Si se te invita. ¿Qué dice? Ahí está. Ya, me decían, ¿ya terminaron la clase del anterior material o todavía? Ya terminó, Sí, Lice. ya terminamos. Ah, ya. Ya terminó. Sin problemas. Con muchos problemas, Lice. Demasiado. Al final lo llamó Lisa. Sí. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ya. Bien, perfecto, perfecto. Ahí siguen ingresando sus compañeros, ya somos 75. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Ya. Grupo 2, aquí están. Creo que este grupo se ha multiplicado como conejos, 100 personas. Son 100 personas más en este grupo. Así que, ¿quiénes son nuevos? ¿Quiénes son nuevitos el día de hoy, que es su primera clase de historia? Que digan, que hablen ahora. ¿No hay nuevos? ¿Mí? Ya. ¿Ayer recién te inscribiste, Adriana? Sí. Ya, perfecto. No hay problema. Hasta ahora, ¿qué te parece tu curso básico preuniversitario de la carrera de Bien. comunicación social? Y eso que no soy acá. ¿Cómo que no eres de acá? ¿De dónde eres? No, es que me vine recién de viaje y Ay. sí. Ya. Ven la pantalla, ¿no? Queridos amigos. Sí. Sí, Lice. 67 personas han entregado sus videos hasta el horario de clase. ¿Qué pasó con el resto? Yo no podía subir, Listen, no sé. Ya, a ver quiénes son. Vamos a ver. Quiero verles el rostro de tener la persona. ¿Quién no pudo subir? Lice, yo no pude subir el video. Yandira Chávez, activa tu cámara. Listen, yo tampoco. Ya. Linda Toconas. Ya, ahí está Yandira. ¿Qué les aparece? ¿Cuál es el problemita que les evita? Ya. No podía cargar, no sé si era el internet, Lice. Pero no, intenté varias veces y no se podía cargar. Puede ser eso. ¿Es tu cuenta que has utilizado es Gmail personal tuya? Gmail. Sí, sí. Qué raro, muy raro. Es Gmail. No es institucional, ¿no? De alguna institución. ¿No? No, es personal. Ya. Ese puede ser un problema. El problema 2 es, voy a nuevamente compartir pantalla. Yo a Listen no pude subir. Ya. Ayer los que no podían subir se solucionó el problema porque era una cuestión bastante... como pueden ver, hay todavía un espacio en el almacenamiento que tengo aquí en Google Drive. Todo lo que hago en Classroom lo subo obviamente al Google Drive y ahí están sus videos. Aquí se empiezan a cargar sus videos. Todos sus videos están aquí. Entonces ahí se cargan sus videos. Entonces, por eso es que se tendría que estar subsanado ese problema porque sí hay todavía espacio para que ustedes suban sus videos. El problema 2 puede ser de que sus cuentas Gmail, si el problema existe, no sé si pueden habilitarse otro Gmail, o sea, ingresar y tal vez esa sería una solución que hemos visto que es posible hacer eso, ¿no?
Entonces, como solo son, a ver cuántos han entregado, 67 personas de 100, vamos a darles espacio hasta hoy, hasta medianoche, para que suban su presentación de su videíto, ¿ya? Hasta medianoche. Y mejor, porfa, súbanlo al Classroom, ¿ya? Fecha límite, vamos a poner que hoy día sea miércoles, ¿no? A las 23:59. ¿Listo? Y dice, los que son nuevos, ¿nos van a explicar cómo hacerlo? Como los que son nuevos. A ver, ¿quiénes son nuevos? Porque, ¿Tú? primeramente es mi primera clase ahorita y no estoy entendiendo qué es lo que han enviado o algo. Ah, ya, bien, perfecto. Para esto justamente es la clase. Ya. ¿Estás en el Classroom de la materia? No, pero estoy aquí en Classroom Meet, creo que como estamos pasando ahora. Google Meet se llama. Ah, ya. Te voy a explicar con chuicitos, ¿ya? Cuando tú tienes habilitado el Google, ¿ya? Tienes aquí tu Gmail y en esta parte de las pestañas tienes todos los Google Ads, que son herramientas de Google, ¿ya? Aquí tú estás ahorita en el Google Meet, que es una herramienta de Google, que es para hacer videoconferencias, ¿no? El Google Classroom es donde tú tienes que ingresar con un código que, por favor, alguien del grupo pueda subir el código de la materia y para que su compañera pueda ingresar, si alguna alma caritativa lo pueda reenviar eso. Una vez ingresado esto, tú entras aquí a Historia de la Comunicación G2, ¿no? Historia de la Comunicación G2, ¿no? En Historia de la Comunicación G2, aquí tienes todas las cositas que se suben, pero en esta parte tienes el apartado de trabajos, donde dice Mi presentación. En esta parte te damos que tú tienes que hacer un video de presentación donde tienes que tener tu nombre completo. Hola, soy Juana de Arco, tengo 22 años, estoy estudiando. No, 8 clases tengo. Con el micrófono encendido. Por eso. Adriana Arce. Estamos escuchando ¿Dice? toda tu conversación en tu casa, estamos escuchando. Ay, pero... Ya, ahora sí, ya está, ya le hemos pillado al Adrián. Ahí tú tienes que hacer tu nombre completo, la motivación para estudiar la carrera de comunicación social, qué esperas de la carrera y algún dato específico tuyo, algo de relevancia, ¿no? O sea, algo que tú realmente hagas, ¿no? O sea, alguna característica que tú tengas o algo que esperes, alguna cosa de color que nos motive a ver de que tú realmente estás escogiendo la mejor carrera para tu profesionalización, ¿no? Nada más, y lo entregas, subes un videito grabado con tu celular en formato vertical, así, hola, soy tal persona y quiero estudiar comunicación, ¿no? Y lo subes, nada más. Eso es súper sencillo. No es por puntos, por si acaso, así que no se preocupen. Solo eso me va a servir para la asistencia del día 1, o sea, de ayer, todas esas personas, ¿ya? Ahora, incluso los nuevos, los que no estaban, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja más van a tener que esa? Yo creo que no, ¿no? No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto. ¿Alguien levantó la mano? Licen, disculpe, ¿hasta qué hora podemos enviar? Sí, acabo de decir hasta qué hora van a enviar. ¿Hasta qué horas, queridos amigos? 23:59. Medianoche, 23:59. Porque si pongo 12, me va a aparecer 5 de mayo, o sea, del día siguiente, o sea, eso ya tampoco está poniendo, ¿no? Por eso 23:59 del día de hoy. Así que tienen mucho tiempo, pueden almorzar tranquilamente, pueden tomar su siesta, pueden cenar incluso, ya mandar mi video, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad más que esa tienen, no? Mucha, considero. Bien. Sobre eso, ¿alguna duda, consulta, pregunta, queja, palabra alusiva a la fecha? Lice, perdón por la interrupción. ¿Será que pueden nombrar a aquellas personas que presentaron? Porque hay algunas que presentaron, pero tal vez no le aparecen en el sistema, no sé, algo por ahí. Ya. Voy a compartir pantalla entonces nuevamente y ahí van a ver sus nombres. Estén atentos. Obviamente esta clase está grabando también. Si no han visto, vean la grabación, ¿no?
¿Han visto ya la grabación, no? A lo que me informan. Sí. Sí, Lice. Ya. Abigail Rocha Sarabia entregado, Adriana Fernández ha entregado, Adriana García Quinteros, Alandia Josette Alejandra entregado, Alison Lucero Olivera Soria entregado, Ámbar Gamón ha entregado, Anabel Cuadros ha entregado, Andrea Antunovich ha entregado, Nelis Cuisi Visa también ha entregado, Maldonado Zambrana también, Azucena Terrazas Bustamante entregado, Manco Mondo Barahona, Camila ha entregado, Belén Chura ha entregado, Brenda Salinas ha entregado, Cecilia Hurtado ha entregado, Dagnira Coelho ha entregado, Damaris Nicole ha entregado, Daniela Chambi ha entregado, Daniela Mamani ha entregado, Elizabeth Vargas ha entregado, Fabián Quiroz ha entregado, Gabriel Guajit Amurri ha entregado, Einer Barrios ha entregado, Hugo Eduardo Molina Ustaris ha entregado, Isaac Siles ha entregado, Israel Janco ha entregado, estaba bien de algunos muy buenos por si acaso. Jason Osinaga ha entregado, Jeremy Pérez ha entregado, Jesús Rodríguez ha entregado, Yamil Ortuño Delgado ha entregado, Jiménez Aguilar ha entregado, Juan David ha entregado, Juan Manuel ha entregado, Julio Vargas ha entregado, Leonardo Machicado ha entregado, Leonardo Rojas, Lilian Durán, Baptista Oporto ha entregado, María Arnes ha entregado. ¿Quieren ver alguno? Me dicen. María Belén González Pinay ha entregado, María José Colques Ramírez ha entregado, y Mayra Carvalho ha entregado, Melody Huanque ha entregado. ¿Quién está? ¿Quién ha habilitado su micrófono? Ya. Mildred Vera Flores ha entregado, Miriam Yanque Cusino ha entregado, Michelle Bacaflor ha entregado, Montserrat Camila. ¿Tantos son? Y eso se hace. Son varios que han entregado. Ahí pueden ver en sus pantallas quienes han entregado. Paula Quinteros, Rodrigo Garnica. Este apodo me es, digo, no está, ese apellido me es familiar. ¿Usted no es hermana de Garnica, por si acaso? Sí, licenciado. Soy yo. Pero que no sabes cómo su hermana, Garnica. No, tranquilo, licenciado, todo bien. En casa era su hermana de Garnica, por si acaso. Aquí está Noelia Céspedes, todos ellos han entregado, ¿no? Entonces falta unos cuantos, no me sé qué falta que entreguen. Estos falta que entreguen. Alejandra León, Ángeles Meneses, Brandon Terrazas, Dina Balcazas, Ericopa, Gary Zurita, Hansel Nina Arce, Janine Trigoso, Juan Victoria, Leonardo Midma y demás. Todas estas personitas faltan. No son muchos, o sea que quedo bastante conforme con su desempeño, queridos amigos. No hay problema. ¿Quiénes han levantado la mano? Ok, bronceado. ¿Qué dice? Código del aula, por ahí decía por 100 puntos. Yo no vi mi video. Piojos, pero yo entregué, dice. Ya. Eso sería, queridos amigos, activen sus cámaras los que les falta. Otro aviso de bien social, ya está su texto. Aquí está. ¿Dónde pueden conseguirlo? Esto es en la fotocopiadora Moisés, se llama por si acaso. Fotocopiadora Moisés, que está ubicado en la Oquendo, casi Jordán, acera este, en estas aceritas. Al lado de una farmacia, es justo. ¿Ahí? Con un letrero verde, dice fotocopiadora Moisés, dice. De todas formas, yéndome a mi casa, no me exijan la hora por si acaso, porque tengo que hacer muchas cosas, voy a mandarles la ubicación y les voy a mandar la ubicación y una fotografía de dónde quedan, ¿no? Entonces, para que se ubiquen súper fácil. Ahí está ya la copia, ¿ya? ¿Quiénes están repitiendo, por ejemplo, el curso básico? ¿Alguno que usted esté repitiendo? Por ejemplo, en el grupo 2, en el grupo 1 ya he encontrado a 2. ¿Aquí hay alguno que esté repitiendo este curso? Garnica, por ejemplo, no necesitas comprar el texto porque es el mismo que tiene tu hermana, así que pedile nomás, así para qué vas a gastar, ¿no? Es el mismo, no hay ningún problema. Eso. Está bien, licenciado, gracias.
Ya, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto les vale? Creo que 7 está, o 6, alguna cosa así. 7, 6, ¿cuánto? Solo eso va a entrar al examen y eso va a ser, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta del video, del texto o alguna otra cosa que quieran hablar previamente, ingresar a la materia. Dice, Dime. ¿puedo hacer la pregunta? El texto, ¿dónde lo tenemos que ir a recoger? Y eso nomás quería preguntar. ¿Estabas atenta a lo que estaba hablando casi 5 minutos? No estabas atenta, ¿no? Y ya estoy ubicando a Zulaika Palabra Velázquez. Ya, es en la fotocopiadora Moisés. Se llama fotocopiadora Moisés. Está ubicada en la Oquendo, justamente en la Oquendo, porque si acaso mi oficina es Oquendo Calama, justo ahí es mi oficina, cerquita mi oficina. Bueno, estoy en la U técnicamente. Oquendo, casi Jordanes, se llama fotocopiadora Moisés. De todas formas, reitero, al momento que me vaya a mi casita, les voy a mandar la ubicación y les voy a mandar una fotografía de dónde queda esa fotocopiadora. Es más, un TikTok les voy a mandar. No, mentira, tampoco puedo. ¿Ya? Lice, Dime. eso de la fotocopia, no, disculpe, me olvidó la pregunta. Uy, se olvidó la pregunta. Ya. A ver, ¿alguien otra pregunta más? Yo dice. Dime, Brenda. Eso de la fotocopia, así para no estar yendo hasta allá, ¿no lo tienes en PDF, así como para sacarlo, digamos, cerca de nuestras casas y así para facilitarnos, dice? Bueno, les he dicho que les voy a mandar en digital también, ¿no? Lo voy a subir. Lo voy a subir hoy en la tarde, noche, lo voy a subir en digital el texto también, para que tengan esa comodidad, ¿ya? No se preocupen. Lice, ¿hasta cuándo podemos recoger la fotocopia o hasta cuándo debemos tenerlo? Hasta cuando ustedes quieran, no es obligatorio. Ya, gracias. No es obligatorio. Yo no sé, pues el docente que, van a comprar este texto, yo si no, chao, ¿no? Quieren, tienen el texto, si quieren, no. Si quieren con los apuntes nomás. Si quieren con la versión digital, que también les voy a mandar. Aquí no estamos para lucrar, estamos para enseñar, ¿ya? Así que no hay ningún problema de eso, ¿ya? No hay obligación de texto, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Lice, y lo del video, en caso de que no aparezca, o bueno, diré, en caso de que no aparezca, yo lo subí en video, pero no vi que dijo mi nombre, tampoco vi ahí en la pantalla. Dicen, un favor, yo no pude enviar. Pilar Calani, ¿por qué no has podido enviar? No. Yo sí lo envié, pero aparecer no le aparece a usted. Soledad Rocha, activen sus cámaras, por favor. Veremos, a ver. Sí, yo sí lo envié, pero aparece como que no le llegó al parecer. Entregado. A ver, ¿quién es? ¿Pilar Calani? Sí. Ahí, cierto. Y aquí está tu video. Solís Virginia. Sí, Liz, yo no pude enviar. Ya, ¿quién eres tú? Es que no sé esta aplicación, Liz. Al grupo he enviado. ¿Soledad Rocha? ¿Soledad Rocha estás hablando? ¿O quién era la que me dijo que no pudo y no puede? Sí, era Soledad, Lice. Ya. Soledad Rocha, ¿estás en tu computadora? ¿Estás con tu computadora a mano? ¿Dónde está la compañera que no podía? ¿Dónde está? Se me ha perdido. Sí, Liz, no pude enviar al correo, yo al grupo he enviado. Ella, Baptista Oporto. Soledad Rocha. No, Soledad Rocha. Sé que me está bloqueando esta cosa. Soledad Rocha. ¿Estás en computadora? No, por celular.
Ya, te quedas al final, ¿ya? Vamos a subir contigo. Te voy a indicar, te voy a enseñar, ¿ya? Por celular estoy conectado. Claro, por eso, al final de la clase te voy a indicar, te voy a enseñar, ¿ya? ¿Correcto? Ya, dime pues por lo menos. ¿Copiado? Liz, no, estoy por celular. Claro, pues al final de la clase vamos a solucionar esto. Permíteme un cachito, voy a cerrar la ventana, que aquí una gotera me está entrando. Sí, el frío está pasando hasta aquí, dice. Ya, ahora sí, quiero recibir. Ya. Bien, queridos amigos. Y ya, activen sus cámaras para empezar, los que me están hablando. Mucho gusto, los que me hablan, sus cámaras apagadas. ¿Sí? Ya, una vez teniendo el texto, una vez ya establecido lo del video, todo eso, que tienen plazo hasta las 23:59 del día de hoy, vamos a empezar la clase del día de hoy. No sin antes recordar que hemos visto la clase anterior. A ver, lo vamos a preguntar así aleatoriamente. A ver. Aleatoriamente. A ver, Belén Chura, dame un número. Del 1 al 100. 24. 24. Copa Ugarte Eric Emerson. Copa Ugarte Eric Emerson. Copa Ugarte Eric Emerson. ¿Está? Ojo, que eso ya se va a tomar como falta si no responden. Número 24. Se durmió, Lice. Se ha dormido, ya. A ver, Yandira Chávez, dame un número del 1 al 100 menos el 24. 10. 10. Tu número es 10. Barahona Mandocorre Camila. ¿Mandocorre? Camila, Barahona. ¿Está Camila? ¿Qué ha pasado, chicos? Creo que va a ser necesario llamar lista al inicio de la clase, ¿no? Estoy bien. Ya. Liliana Durán, dame un número. Ojo, esos que he llamado, por si acaso, como la clase está siendo grabada, ya tienen falta. Yo. Liliana Durán, dame un número del 1 al 100. 75. Ya, 75. Si no está, vos vas a hacer. 75. Rodríguez Montesinos Jesús Ismael. Jesús Ismael, ¿está? Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí. Hemos avanzado sobre los mamíferos, el Homo sapiens, si no me equivoco. También hablamos sobre la imagen, dos imágenes igual, en las cuales había la evolución, ¿no? Entre los dos seres, ¿no? Los seres, y... No. Creo que eso es lo poco que recuerdo, licenciado. Ya. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, muy bien. Su compañero les ha salvado a seguir siendo preguntados. Ya, vamos a continuar, para lo cual vamos a ir a las presentaciones entonces. Me confirman si estoy presentando o no, por favor. ¿Estoy presentando o no? No estoy presentando. La Lice. No, Lice. Ahora sí. Aquí más o menos nos hemos quedado, ¿no? No, Lice, era por la teoría del cerebro T1. Sí, vamos a hacer una recapitulación. Bueno, hay gente que hoy día es su primera clase. Amigos de su primera clase, vamos a hacer te lo resumo así nomás, ¿ya? Bien. El protagonista del día de hoy, en la unidad del día de hoy que vamos a ver, se llama prehistoria.
¿ya? Esto lo voy a avanzar muy rápido, ¿no? Estamos hablando del proceso de hominización, ¿no? Que se da a partir de los homínidos, produce una serie de cambios evolutivos que culminan en lo que somos los Homo sapiens sapiens, que son ustedes. Mírense unos a otros, ustedes son Homo sapiens, ¿no? Todo esto comienza en la era de los mamíferos, la era cenozoica, que comenzó hace unos 65 millones de años atrás y se conoce como la edad de los mamíferos, en donde nosotros podemos ver características de que todos los seres que están dominando la Tierra ya no son los dinosaurios, sino son los mamíferos, y por ende va a existir una suerte de evolución de las especies, de lo cual nosotros vamos a hablar de un primer homínido que es el Australopithecus, que en concepto de hominización hace referencia a diversos desarrollos evolutivos de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en el género del Homo. Estos primeros homínidos vivían cómodamente en los árboles, ¿ya? Entonces hemos dicho que nosotros nos vamos a imaginar en los árboles, vivían cómodamente, pero esto ha existido que hubiera una superpoblación de estos homínidos y muchos de ellos han sido expulsados e incluso han sido curiosos también de ir hacia las sabanas, donde es un ambiente muy diferente, es un ambiente hostil, donde, por ejemplo, el cambio de la postura, el cambio de la dieta, de ser una dieta herbívora a ser una dieta omnívora, les ha permitido a estos justamente desarrollar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces también tenemos ya los tipos de homínidos. El primero que estamos hablando es este Australopithecus que ha emigrado, ¿ya? Antes de esto también vamos a ir, por ejemplo, un videito más les voy a mostrar enseguida, ¿no? De la evolución, entonces estamos hablando de que este era ya bípedo, todavía tenía una mandíbula bastante pequeña, un cerebro relativamente pequeño, que rescindían, por ejemplo, en lo que es todo el África, ¿no? Entonces, estos Australopithecus, habían el Rhadamesis y el Australopithecus afarensis, por ejemplo. Vamos a ver un videito enseguida que vamos a ver todo ese tipo de variaciones de Australopithecus. Pero lo que quiero que entiendan, que este homínido que ustedes están viendo en su pantalla se llama Lucy, que ha sido descubierto por arqueólogos y que ha sido el origen de decir que nosotros hemos sido descendientes de los homínidos, de estos primeros primates que han ido evolucionando, ¿no? Para lo cual tenemos este primer homínido, que el segundo que vamos a ver en este caso es el Homo habilis, que es el primer representante de la clasificación Homo y se encuentra en el sur de África. Fueron los primeros omnívoros que poseían un cerebro más grande que sus antepasados y fueron los primeros que fabricaron herramientas valiéndose de piedras. Se cree que además se comunicaban a través de rudimentarios ruidos y lenguaje, ¿no? Aquí es pregunta de examen. Estos asimilaban los ruidos de la naturaleza. Ese fenómeno se llama, ¿qué se llama? Asimilar los ruidos de la naturaleza, imitar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se llama? Onomatopeyas. Todos los que han dicho onomatopeya, apúntense 10 puntos más porque es correcta la respuesta, ¿no? Bien. Entonces, estas onomatopeyas les ha permitido a estos justamente vincularse, llevarse mejor, tener ya, vivir esa conducta social que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, en la figura que ustedes ven en el lado izquierdo y en su pantalla, que ven ahí, por ejemplo, ya pequeños grupos de parejas, donde estos ya han cambiado esa lógica de ser animales que básicamente, no vamos a decir, que copulaban con varias hembras, sino ya más que todo ellos ya tenían ese afecto, esa emoción de solo tener una sola pareja, una familia, vivir en sociedad, en grupo de amigos, de conocidos, familiares, ya contemplaban, por ejemplo, la muerte como algo doloroso para ellos también. Entonces, obviamente están desarrollando esta conducta social y meramente esto se basa por un ámbito muy importante, que es un ámbito meramente comunicativo. Al nosotros decir por qué se desarrollan, mediante qué, no van a decir mediante las frutas, mediante lo que comía, sino mediante la comunicación que les ha permitido a estos seres más sociables, seres más pensantes, seres cada vez más acomodados al entorno inmediato que ellos poseían, ¿no? Entonces, la alimentación ha sido muy importante. Hemos dicho que, por ejemplo, ahí el alimento que ellos están obteniendo del hueso, que es el tuétano. El tuétano, perfecto, que les ha permitido, por ejemplo, a ellos desarrollar mejor su cerebro. ¿Qué tiene, por ejemplo, el tuétano? Alguien creo que aquí ha estudiado, ¿no? En gastronomía, creo, ¿no? Alguna cuestión. ¿Qué tiene? Obviamente tiene calorías.
Y estos homínidos, al ser realmente unas máquinas de quemar calorías, porque siempre están en constante movimiento, escapando de las fieras, buscando alimentos, o sea, siempre están en contacto, actividad, y obviamente quemaban calorías como no tienes idea, ¿no? Que en la actualidad a nosotros nos gustaría quemar ese tipo de calorías, ¿no? No estaríamos así más, ¿no? Entonces seríamos más fibras, como se dice, ¿no? En ese entonces le ha servido como una fuente muy importante también para su nutrición, este ámbito, ¿no? Tenemos al Homo erectus, que vivió hace casi más de 2 millones de años en Asia Oriental, específicamente por esta región, obviamente que se han conocido con los otros homos también. O sea, mañana vamos a ver la película La Guerra del Fuego y vamos a ver, por ejemplo, de que Habilis erectus, antecesor, hombre de Cromañón, neandertales, han convivido en una etapa específica de la historia. O sea, no es, como les he dicho, no es genérico, no es etapa A, etapa B, etapa C, así, ¿no? Entonces, ha habido esta combinación de homos. En esto han convivido al mismo tiempo y también se han eliminado entre ellos. Y ahí ha habido uno que sí se ha sobrepuesto ante todos ellos, que obviamente también viene de la evolución de estos mismos, ¿no? Así que este proceso de la hominización, hemos visto que no es un proceso lineal, sino es un proceso que se ha dado coyuntural contemporáneamente, ¿ya? Con la Guerra del Fuego mañana vamos a superar todas esas dudas, ¿no? Entonces, este Erectus decía que ya tenía lo que son herramientas más articuladas, como martillos, cuchillos, yunques, cavadores, entonces elementos hechos de piedra, de huesos. Realmente estos ya podían, por ejemplo, controlar el fuego, más no lo creaban, pero sí lo controlaban. Ya controlaban ese fuego que les permitía, por ejemplo, como ven en esa imagen, ellos vivir en sociedad frente al fuego, ¿no? Entonces, desde ese punto, el humano considera, por ejemplo, la invención del fuego como el principal hecho, el principal invento, el principal hito histórico que le ha permitido al hombre prevalecer, evolucionar a lo que nosotros vamos a conocer posteriormente. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el hito más importante de la prehistoria? La invención del fuego. Lisa, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué? ¿Puede repetir, por favor? Es que no lo escuché bien. Ya. ¿Cuál es, pregunta de examen, como les he dicho, ¿no? ¿Cuál es el hecho, el hito histórico fundamental de la prehistoria? Y ustedes van a poner ahí, cuidado que les voy a dar opciones que les va a ser engañosas incluso, pero lo principal es el fuego, ¿no? El dominio, la creación, la conservación del fuego es lo más importante. El fuego es la respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué el fuego? Porque el fuego le va a permitir a este hombre, a este Homo erectus, Homo sapiens, prevalecer sobre las otras especies, sobre las otras criaturas de este entorno que son predadores para ellos, ¿no? Entonces, ellos ya en este entonces, al momento de ellos ya dominar, por ejemplo, el fuego, les permite a ellos ocupar en una mejor escala evolutiva todo, ¿no? Entonces, cazar, o sea, al tigre de dientes de sable lo acorralan con fuego, unas 3, 4 personas, y ya le pueden dar muerte con los martillos, cuchillos, lanzas, que estos podían hacer primitivamente de piedra, de huesos, ¿no? Entonces ya no están en la última escala, sino se convierten en el depredador número 1. Y nosotros ahora vamos a ver que con el transcurso de la historia, estos sí son depredadores. El ser humano sí es el principal depredador de toda la especie. Ahora bien, veamos que también hubo una suerte de primo que se tenía, que es el Homo sapiens neanderthalis, el neandertal, el hombre de Neandertal, que se ubicaba específicamente en la región de Europa. Y bueno, pues estos tenían rasgos, características un tanto diferentes a los sapiens que nosotros conocemos. E incluso en la misma constitución de su genoma, de su ADN, todo de eso, estos eran diferentes. Como pueden ver en la imagen, en la gráfica de la izquierda, tenemos un cráneo sapiens y un cráneo de Neandertal. Hay diferencias muy marcadas, pómulos más grandes, una cavidad craneal mucho más grande, y por ende se dice que en una primera instancia estos no podían vincularse con los otros sapiens, y por ende también los han eliminado, porque estos tampoco han sabido adaptarse a la naturaleza evolutiva, al contexto donde ellos todavía estaban
precarias herramientas, con precarias vestimentas, no han perfeccionado su modo de vivir y por ende han sido perecidos y han sido eliminados por los mismos sapiens, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que en la actualidad nosotros tendríamos a un neandertal entre nosotros, ¿no? Y con corbata, imagínense, saliendo del Palacio de Justicia, completamente diferente, un ser más pequeño, más robusto en la concepción de sus huesos, más con una cabeza mucho más grande, ¿no? Entonces, si bien la teoría te decía que no ha existido neandertales que todavía vivan en la actualidad, es verdad, los han eliminado, es correcto, pero también se tiene alguna código genético de estos neandertales en algunas personas en Europa, que sí ha podido darse esa cuestión de mezcla de especies, que sí, o sea, cada vez están haciendo descubrimientos más importantes sobre este punto, por ejemplo, ¿no? Que por la actualidad nosotros vamos a poder seguir viendo y analizando. Y el Sapiens Sapiens, como ustedes pueden ver, son ustedes, una raza que nosotros hemos prevalecido. Y bueno, que nosotros nos hemos expandido, nos hemos dispersado en toda África, toda Europa, Asia e incluso hasta América y Oceanía, suplantando a otros homínidos que estaban queriendo evolucionar en esas regiones. O sea, el Sapiens ha sido el que realmente ha descollado toda la etapa evolutiva y realmente es la que se ha impuesto, ¿no? Constituyen la misma anatomía humana que tenemos en la actualidad y se desarrolla por el comportamiento moderno que nosotros tenemos, porque estos ya concebían, por ejemplo, ámbitos más abstractos como el interés por la música, otras artes como la escultura, la pintura, y de ahí los hallazgos arqueológicos que se han podido recuperar y conservar, las pinturas rupestres, una especie de flautas que tenían ahí, que la música que hacían, ¿no? Y como les dije ayer, y eso no es a modo de broma, ¿no? Pero la concepción misma de belleza cambia para ese entonces, ¿no? Entonces, la concepción, por ejemplo, de las Venus paleolíticas de unas personas, a ver, es más, como estamos compartiendo pantalla y estamos con internet relativamente fuerte, entonces aquí vamos a buscar en Google lo que son las Venus paleolíticas. Paleolíticas, ¿no? Aquí está, estas son las Venus paleolíticas. ¿Ven, no? En sus pantallas, chicos, amigos. Sí, se ve. Ya. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver este concepto que nosotros podemos ver aquí, de que el concepto de belleza era diferente. Esto era sus mises de ese entonces. ¿Qué características pueden ver ahí ustedes, por ejemplo? Es gordita, robusta, tiene los pechos caídos. En eso se fija todavía, ¿no? Está todo lo contrario, a ver. Más carnosas, más sabrosas. Más carnosas, más fuertes, ¿no? Es robusta. ¿Qué creen? Pero que así, este era el concepto de mujer ideal para ese entonces. Esta es como la mujer ideal. Porque era una mujer saludable para tener hijos. Exacto, para tener crías más saludables, más fuertes, mejor alimentadas. Imagínense con los pechos, pues 3 litros por lado, mira, pues 6 litros, ¿no? Entonces de leche, ¿sí? Poderosas, ¿no? O sea, engendradoras de vida, todo eso, ¿no? Recuerden que todavía no los estándares de belleza para ese entonces son estos. Ves a una mujer así, o vos realmente quedas enamorado, ¿no? Ahora, ves a una escuálida, flacuchenta, así, medio que nada que ver, ¿cómo la puedes ver? Es más, en la película de mañana vamos a ver eso. Nada que ver, ¿no? O sea, no vas a permitir que una flaca, escuálida, que tal vez tu cría va a morir de hambre, ¿no? Entonces, esos son los estándares de belleza también que se tenían en ese entonces, ¿no? ¿Qué les parece? Cambia, ¿no? Sí, cambia. Esto, por ejemplo, está hecho esto se han descubierto en la época de los homínidos, justamente, ¿no? Donde ellos sí demostraban esto de estas Venus paleolíticas. Vientres abultados, una reproducción madura y activa, realmente el estándar de belleza perfecto y adecuado, ¿no? Así que eso era lo que ellos concebían, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, vayamos a lo que es lo que estamos viendo.
Comunicacionalmente hablando, como les dije, es importante porque si, por ejemplo, no existieran esos balbuceos, esa onomatopeya, esos signos de comunicación entre ellos, estas especies nunca hubieran podido sobrevivir. Son seres individuales sin nada en común. O sea, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo se hubieran comunicado? Entonces, vean que, como les dije, nunca se va a disociar el estudio de la comunicación con la historia. Hablar de historia de la comunicación es hablar de la historia del mundo en sí, ¿no? Pues hemos visto que este proceso de hominización no se detiene, ¿no? Aquí dice que nosotros compartimos, por ejemplo, en 99% con chimpancés, con gorilas, con el orangután, el bonobo, que son especies, por ejemplo, de simios muy similares a nosotros, pero ellos no han evolucionado todavía en la actualidad, pero esta especie de homínido que nosotros somos, el Homo sapiens, todavía seguimos evolucionando. Una pregunta que quería hacerles en este apartado, queridos amigos. ¿Consideran ustedes que la vida, que el desarrollo y la esperanza de vida en este entorno era favorable? O sea, vivían 100 años, 200 años, 300 años, ¿o es en la actualidad que nosotros vivimos más y que en la antigüedad no vivía más bien poco? ¿Cómo creen ustedes? ¿Antes se vivía más o ahora se vive más? Bueno. Yo creo que antes se vivía mejor. Antes. ¿Antes vivían más? Antes. Todos dicen antes. Yo digo que es lo mismo, porque podían morir. La esperanza de vida ha crecido en las universidades. Ya. Yo digo que es lo contrario. Antes su situación era mucho más precaria de lo que es ahora. Ahora hay mucho más higiene, se cuida mucho más la salud, la alimentación. Sin embargo, allá, como se ve en la imagen, ¿no?, de un estándar perfecto de belleza, solo se buscaba tener una mujer robusta porque significaba que era más fuerte, que podía sobrevivir más. Eso significa que antes era más precaria su forma de vida, entonces era mucho más difícil para ellos vivir más. Ya. Ay, ahí les voy a dar una muy mala noticia y tiene razón completamente lo que ha dicho su compañera, ¿no? Se vivía menos en la antigüedad, o sea, en esta época. ¿Por qué? Ponte a pensar. No tenías un médico, no tenías un odontólogo, por ejemplo. A ver, ¿qué pasaba a ti si tanto comer carne y demás cosas, y obviamente no existían los cepillos de dientes, tú sufrías de un dolor de caries, por ejemplo, una caries muy aguda, por ejemplo, ¿no? Incluso tu dentista no te hace asustar, pucha, si esto no lo atendías podía poner peligro, ¿no? Te dice, te hace asustar tu dentista, ¿no? Tienes que cuidarte, choco, ¿no? Para ese entonces no había. Entonces las personas morían por caries, por infecciones, por bacterias, por picaduras, por veneno. O sea, si te picaba una culebra, por ejemplo, no ibas a decir, vamos al hospital de la edad de piedra para que me pongan el antídoto, ¿no? No existía antídoto. Es más, o sea, perecían a montones. La esperanza de vida era muy poca. La esperanza de los niños, por ejemplo, como les decía, si es una cría muy desprovista, una cría bastante desprovista de vida, desprovista de necesidad de muchos cuidados, no había mucha esperanza de vida a que lleguen chiquitos, por ejemplo, ¿no? Así que no está muy bueno la edad. Antes se vivía menos, ahora es donde se vive más, por ejemplo, ¿no? Se vive más porque justamente se tiene esos accesos a medicina. Si tú te enfermas, te curan, pues entonces no te curaban. Obviamente la alimentación, dirían, antes la alimentación era mucho mejor. Obviamente las alimentaciones, las manzanas y demás cosas eran mucho mejor, dirán. Y hasta cierto punto sí, pero por ejemplo, a ver, son cuestiones generacionales, o sea, la misma información, conocimiento, noticias, o sea, antes era muy escaso. Ponte a pensar, ¿alguno de ustedes tiene un hermano o padre que ha vivido en los 80, por ejemplo? En la década de 1980, 86, por ahí. Sí, ¿no? ¿Qué era lo de moda? A ver, pónganse, vean su foto de su papá a sus 20 años. Pucha, mi papá parece en esta foto que tuviera 30, está jovencito, pero con 30, yo le calculo, no 20, no 18, ¿no? Véanse ustedes a esa edad de sus 18 años a comparación con sus padres. ¿Quién parece mayor? Sus papás, ¿no? Entonces, no existía, por ejemplo, los cuidados, por ejemplo, se tomaba ingentes cantidades de Coca-Cola que estaba tan de moda, ¿no?
pucha, Coca-Cola para todo, ¿no? Y ahora ustedes, por ejemplo, que son la denominada generación Z, mal llamados los de la generación de cristal, se cuidan mucho más, ¿no? Que luchan, que proteínas, que carbohidratos aquí, que tu plato, en su plato incluso está acomodada como en función a las manecillas del reloj, con porcentaje de proteína, porcentaje de carbohidrato y de vegetales y todo eso, ¿no? O sea, se cuidan mucho más ustedes. Y ustedes están mucho más conscientes, por ejemplo, de una cuestión muy importante que a ustedes les va a tocar cuidar, que es el planeta, por ejemplo, ¿no? Que somos el principal depredador, pero también somos el principal el atentado contra la tierra misma, ¿no? Estamos realmente degradándola y todo eso, ¿no? Entonces, vean que eso ha cambiado esa concepción, por ejemplo. Antes se vivía menos, ahora sí se vive más. Ahora sí se alimentan menos, pero antes sí se alimentaban más. Ahí puede ser la discusión, ¿no? Pero en términos científicos, en términos adecuados, o sea, antes se vivía menos. Y en esta época que estamos hablando específicamente de los homínidos, se vive mucho menos que ahora, ¿no? ¿Qué dicen, queridos amigos? ¿O estamos hablando mentiras aquí? ¿Qué dicen? Antes se vivía más, ahora se vive menos. La alimentación, ¿no? La alimentación, ¿qué dicen? A ver, Zuleika. Perdón. Lo que yo quería decir es que no hay que ignorar la parte en la que en ese momento los homínidos también buscaban sus propias medicinas. También hay otro hecho de que ya mucho antes, en la era de nuestros abuelos, bueno, al menos mis abuelitos de mí vivían en el campo, y ellos vivieron como más o menos como 100, 110 por ahí años, y ellos comían ya los alimentos mucho más sanos, no respiraban aire contaminado, no comían alimentos grasos, y aparte de eso, ellos también tenían sus propias medicinas. Y para mí, la verdad, las medicinas de hoy en día solo son como, o sea, en el momento, pero no te hacen fuertes, sino es que te vuelven más débiles, te vuelven más dependientes de las medicinas, las vacunas. Entonces, cuando tú te enfermes de algo, vas a ser más propenso a debilitarte más rápido y vas a necesitar una medicina sí o sí para poder curarte. Sin embargo, tus células, las defensas de tu cuerpo no van a ser tan eficientes como antes, como en la era de nuestros abuelos o algo por ahí. ¿Qué dicen, Ángeles? ¿Qué dices? Lice, de acuerdo a mi opinión, mi concepto se podría decir un poco distinto, ya que en realidad nuestra generación, como usted dice, somos de cuidarnos más, pero si hablamos en el hecho de hábitos, los hábitos de nuestros abuelos, de nuestros papás, eran muy distintos al de nosotros. Por ejemplo, casi la mayoría de jóvenes tenemos la costumbre, no digo todos, pero la mayoría, la costumbre de estar durmiendo hasta las 9, 10, 11 o 12 del mediodía. Cosa que en la generación de nuestros padres o abuelos no era la misma. La alimentación era muy distinta a la de nuestra generación, ya que hoy en día, al haber tantos restaurantes de comida y de comida rápida, las personas no queremos cocinar en nuestras casas, o sea, no alimentarnos de manera saludable, y nos vamos a lo más fácil. O sea, siempre buscamos saciar nuestro gusto, o sea, nuestro paladar, pero sin embargo, lo que ya entra a nuestro estómago, perdón la palabra, es solamente basura. Entonces, con el tiempo, esos malos hábitos y esa mala alimentación que nosotros mismos tenemos hacen que nos volvamos personas más débiles. Entonces, la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos eran fuertes, uno, por sus hábitos, y dos, por su alimentación. Y nuestra generación se podría decir, somos más débiles, porque siempre nos vamos a lo más rápido y a lo más fácil. Sí, coincido contigo, Ángeles, en muchas cosas, pero como te dije, ¿no? Va a ser a tu generación la que se va a encargar de salvar este planeta, por ejemplo, ¿no? Es tu generación la que justamente va a ver todos estos cambios, uno, evolutivos,
tanto en lo tecnológico, en pensamiento, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso se les exige que ustedes, mediante la comunicación, sean profesionales cada vez más preparados, porque ustedes van a ser la voz de aquellas personas que no tienen voz para expresar todas estas preocupaciones latentes que tenemos, ¿no? Entonces, importante lo que dices, ¿no? Entonces, pero hay que saber también el manejo de la información, ¿no? A ver, ¿quién más estaba levantando la mano? Estaba ahí Sadaris Fotopoulos. ¿Sadaris? Sí, ya. Yo en realidad, o sea, creo que el tema en cuestión es comparar con los homínidos y la actualidad. Si comparamos, es claro que nosotros tenemos una alimentación mucho más balanceada, ya que en esa época no había mucha información, no había la forma de saber qué era bueno y qué era malo. O sea, no había los estudios que hoy en día hay. Y sí, creo que si hablamos de nuestros padres y demás, dicen que que tenían una mejor alimentación y demás. Y eso tiene mucho sentido, pero también nos estamos olvidando de que nuestros padres, igual a nuestra propiedad, que nosotros compramos mucho, tenían otro tipo de hábitos. Y, digamos, había el hecho de fumar en una época estaba normalizado y decir que era algo para la salud, o el hecho de tomar te ayuda en muchas cosas. Creo que nuestra generación está más enterada por toda la comunicación que hay de qué cosas te hacen bien y qué cosas están mal. Entonces sería hacer un análisis, digamos, de aquí unos 20 años y ver si de verdad nos ha afectado tantas cosas o es que en serio estamos cambiando. Exactamente, es ese proceso que tú dices, ¿no? Ustedes van a estar mucho más preparados porque tienen acceso a la información, a estas pantallas negras, las famosas Black Mirror que ustedes tienen todos los días, que constantemente están en información, conocimiento y todo eso, ¿no? Y ustedes como comunicadores, o sea, tienen que disociar qué es información, qué es rumor, qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Para eso, por ejemplo, ustedes están muy ávidos para tener una conducta digital que se llama, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la famosa brecha digital? Ustedes cada vez la ahondan más, o sea, ustedes cada vez están más preparados, digitalmente hablando, que las anteriores generaciones. Y las anteriores generaciones se están quedando, ¿no? Bien, a partir de eso, por ejemplo, nosotros y toda esa explicación de esta evolución que estamos teniendo lo damos a partir de ver esta teoría del cerebro triuno, ¿no? Que les estaba indicando el día de ayer, que nos indica que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿ya? Un primer cerebro, que es el primer cerebro reptiliano, cerebro reptil también se lo denomina, porque tiene lenguaje, sensaciones corporales e impulsos e instintos básicos. A ver, dígame, ¿qué instinto básico tienen ustedes? A ver, ¿qué es lo más básico que ustedes pueden tener en cuanto a comer? Comer, exacto. ¿Tienes hambre? Comer. Respirar. Sí, ya, sí. ¿Qué más? Dormir. Sí, estás cansado, te duermes, ¿no? Ya. Por ejemplo, al caer, poner las manos. Caer, poner las manos, protegerte cuando estás frente al peligro. Es muy importante, por ejemplo, eso me hacía una pregunta, por ejemplo, una compañera en el grupo 1. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el cerebro 1, si no tenemos el cerebro reptil? Uno, o sea, no te defenderías. O sea, vendría, digamos, tu compañero te agrede, te haces agredir hasta la muerte, la verdad te diría. O sea, no tienes instinto de supervivencia, ¿no? O sea, no quieres sobrevivir. Pues si te están pegando, defendete. Y si no puedes defender, si lo ves que es mucho más grande que vos, o sea, escapate, ¿no? Pero si no tienes eso, o sea, te matan, ¿no? O sea, muchos decían ustedes en el colegio, ¿no? Cuando les atacaban, les agredían, ¿no? No sé cómo, instintivamente, no sé cómo, o sea, yo he reaccionado, pero ya le estaba dando 2 puñetes en el suelo, ya estaba en el suelo, ¿sí? Son instintos muy básicos que tienen, y esos instintos más bajos también que ustedes tienen, o sea, no se hagan jóvenes, por ejemplo, el de querer tener sexo. El querer tener descendencia es un instinto muy básico. Si no tuviéramos ese cerebro reptiliano, el ser humano no existiría, la humanidad no existiría, porque nosotros necesitamos esa lógica de reproducirnos, y lo tiene este cerebro reptiliano, que es básico, instintivo, ¿no? Entonces es muy importante este cerebro reptiliano que tenemos. Y le dicen reptil porque es carente de emociones, y no es más instinto y reacción, ¿no?
Ahora, pero tenemos un segundo cerebro, que es el sistema límbico o el cerebro mamífero, que lo llamamos, que lo vinculan a las emociones. ¿Qué emociones podemos tener? ¿Qué emociones tenemos como seres humanos? A ver, queridos amigos. Empatía. Amor, Miedo, tristeza, Alegría, pérdida, amor, vanidad, la felicidad, la tristeza. felicidad, orgullo, dolor, orgullo. egoísmo, Ya. Enojo. Ahora aquí, por ejemplo, El orgullo. El orgullo. Vamos a descubrir un elemento que es científico, por si acaso. Eso yo dije, no, mentira. Cuando me dieron esta clase, yo dije, no, mentira, ¿cómo pues? Se dice que cuando se está enamorado, enamorada, este cerebro se inflama. Y es por eso que a veces bloquea algunas funciones bien coherentes que tú tienes. O sea, eso cuando dice, en serio, estás tan enamorado que no ves que esa chango no te conviene. O sea, mira sus defectos, mira esto, mira aquello. O sea, es tu cerebro, el sistema límbico mamífero que está funcionando de sobremanera y es que está haciendo que tú sobredimensiones las emociones, los sentimientos. Ay, es que la amo, pucha, que no puedo dejar de pensar en ella, las maripositas en el estómago, los nudos en la garganta, esa cosita, ¿no? Que te late el corazón. Atribuye a tu cerebro, por si acaso, a este cerebro mamífero que tú tienes, que es el cerebro de las emociones. Ahora, combínalo con el cerebro reptil, o sea, tú tienes ese interés de apareamiento, ese interés físico, ese interés carnal de tener algo con alguien, más lo del enamoramiento, o sea, fatal, ¿no? Fatal combinación, ¿no? Pero ahí tenemos un cerebro neocórtex, que es el tercer cerebro que tenemos, la capa, materia gris, como la conocemos, que te dice que este ya tiene un pensamiento lógico, un pensamiento verbal, pensamiento matemático, pensamiento articulado, que te permite hacer y pensar mejor las cosas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Se pueden mezclar los cerebros? Obviamente sí. Imagínate si estás enamorado, tienes ese instinto básico de reproducción y ahora tienes una corteza cerebral, mucha. Todo un Romeo puede ser, pues, le puedes enamorar o como que no también, ¿no? O sea, depende, ¿no? También de las mujeres a las cuales, o varones a los cuales optemos, ¿no? Pero eso es una cuestión muy, muy, muy inherente del ser humano. O ustedes han visto que su perro se enamora hasta, no sé, deprimirse o alguna cuestión hasta ese punto, ¿no? O alguna vez han visto que su perro se ha suicidado por amor. No, ¿eh? Así que solo son conductas muy, muy, muy del ser humano. ¿O qué dicen? ¿O no están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Macán estoy hablando. Vamos a ver, creo que en los chats están teniendo. Lice. Dime. A mí me dijo un doctor que no todas las personas o no todo el mundo no nos enamoramos con el corazón, siempre nos enamoramos con una parte del hipotálamo porque es donde mandamos los sentimientos y depende de nosotros mismos. Que podemos controlar todo lo que nos vaya a pasar, lo que sentimos. Eso ya va por parte del cerebro. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Listen, yo tenía más un comentario pregunta. Creo que no es simplemente una actitud lo que acaba de decir solo de los humanos. En una investigación que yo hice de biología para la escuela, encontramos el caso de un delfín que al separarse de su instructora, de su dueña, se sumergió en lo más profundo hasta morir. Por amor, porque estaba enamorado de su instructora. O sea, así lo describen. Lo separaron, hicimos ese estudio, lo separaron y nos dimos cuenta que los delfines son muy parecidos mentalmente a los humanos. Separaron de su instructora y el delfín entró en depresión hasta meterse a lo más profundo. Entonces creo que hay una evolución también en los animales que han empezado a adoptar ciertas características del cerebro humano. Sí, Adriana, o sea, el cerebro 2, el cerebro límbico también es llamado mamífero y el delfín es un mamífero y un mamífero muy, muy inteligente por si acaso, ¿no? El único que le opaca tal vez sea el cuervo, pero bueno, mamíferos bastante inteligentes, ¿no? Excepciones, pero por ejemplo, un comportamiento humano, no creo que ese delfín, o sea, vaya a comprar chocolates, haga una serenata o haga realmente
demostración de afectos y que de película, ¿no? O sea, no creo. Según el entorno, según lo que tiene, o sea, según el reptiliano que tiene y el límbico que tiene, hace las acciones, ¿no? Pero las conductas humanas que ustedes, queridos amigos y como personas, y que nadie no me excluye, obviamente, hemos hecho cuando en el proceso del enamoramiento es digna de investigación, la verdad. Somos unos seres muy, muy especiales en ese ámbito, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la evolución de lo que es nuestro cerebro, la evolución de la raza humana y de la especie humana. ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde estamos llegando? Todo ese tipo de cuestiones se hace en esta parte de estos cerebros. Se mezclan, se complementan, sí se complementan, pero cada uno tiene sus particularidades diferentes, esta teoría del cerebro. Y más o menos a partir de esta teoría del cerebro se explica lo que es este proceso de hominización y evolución que hemos tenido. Que obviamente no se detiene, no se está deteniendo, ¿no? Entonces, ahí viene por eso el debate que estábamos iniciando al inicio de la clase, de que como a ustedes les va a tocar que va a salvar a este mundo, a este planeta, porque realmente ustedes son esta raza, esta especie que va a dominar de aquí a unos cuantos años el mundo, habría que tener nomás ese cuidado en cuanto al pensamiento que nosotros tenemos y a la concepción y a la actitud que nosotros tenemos frente a hechos sociales, a hechos naturales que están marcando nuestro entorno, ¿no? Entonces, por eso ustedes considero que han escogido una carrera muy oportuna para eso, si están conscientes de todo de toda esta responsabilidad que ustedes van a tener. ¿Qué dicen? El debate está abierto. Ahora, por ejemplo, hablábamos del cerebro reptil, ¿no? Y ahí se iba, por ejemplo, el debate que hicimos el día de ayer. Son instintos básicos que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí surge, por ejemplo, un elemento muy importante que es la religión. ¿Alguno de ustedes, como les pregunté ayer, se considera ateo? ¿Les pregunté eso o no? Sí. ¿Y ha habido, aquí hay un ateo en este curso? ¿Una persona que no cree en Papá Dios? Perdón, Lice. Yo la verdad antes creía que ser ateo era esas personas que no creían en Dios, así, ¿no? Pero creo que ser ateo es aquella persona que no cree en nada, o sea, en nada, ¿no? O no sé si te marco eso. Ya. El ser ateo, por eso digo, les he preguntado, o sea, ¿tú crees en Dios? No. ¿En qué crees? Yo solo creo en el cosmos, en la naturaleza, nada más. Ya. ¿Crees pero en eso? Esta concepción que te estoy hablando, instinto básico, todo eso de creer en algo, es muy, muy del ser humano, porque sí nosotros tenemos esa concepción. En el grupo uno me decían, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, yo creo en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que causa y efecto, causalidad, ¿no? Hago algo y tengo algo como resultado, ¿no? Y no hay un ser que lo voy a arrodillar y que me lo va a hacer las cosas por arte de magia. No sé, decía. Y no, el ser humano siempre ha tenido esa concepción de creer en algo, ¿ya? Siempre el ser humano cree en algo. Tú me estás diciendo que crees en la naturaleza, las constelaciones, el cosmos y todo eso, ¿no? Eso parte de su creencia. Otros dicen, no, yo creo en mí mismo. Tú eres ese Dios, crees en ti, en esa potencialidad de ser humano, de alma, de espectro, ¿no? Entonces estás creyendo en algo. Otros van un poco más al extremo, yo soy creyente solo de mi chica y de mi mujer y la amo y la adoro y todo, ¿no? Bueno, crees en eso, ¿no? Bien por vos, ¿no? Ya después, si te decepcionan. Creo, por ejemplo, en este profeta que lo he escuchado el otro día en TikTok y ahora sí lo voy a seguir y es el Dios verdadero, ¿no? El profeta verdadero. Crees. El ser humano siempre ha creído en algo y por eso, como les digo, al momento de estudiar historia, eso es inherente al ser humano. Recordaremos un poquito, vayamos unos miles de años más atrás, nos ubicaremos en el siglo XVI. Hay una institución muy fuerte en el mundo que se llama Iglesia Católica. A ver, ahí la Montserrat Camila, que deje de jugar con su palito, que la estamos viendo todos. Y justamente le vamos a hacer una pregunta también a su compañera, así que atenta, ¿ya? En el siglo XVI existía una institución muy grande, muy fuerte, que se llamaba Iglesia Católica. No sé si han escuchado hablar de ella. Muchos somos parte, me incluyo, soy católico por si acaso. Creo en el Papa, la Virgen y
San Antonio de Padua, por ejemplo. La Iglesia Católica, ya en el siglo XVI. No sé si han escuchado hablar de los Borgia, la familia de los Borgia, un tal Papa Pío. Han jugado a tal punto con la Iglesia que lo han convertido en la institución más poderosa de toda Europa, que a tal punto que vendía indulgencias. Es la indulgencia, ¿no? Firmado por el Papa. Perdono tu pecado, firma el Papa, ¿no? Te vendían eso, ¿no? Ya, ponte una suma de unas cuantas monedas de oro o plata, ¿no? Y a partir de eso la Iglesia lucraba, pero está lucrando con la fe, o sea, te está vendiendo la indulgencia del Señor mediante un pinche papel firmado por un pinche papa, ¿no? Entonces tú dices, pero para ese entonces eso era, pues, todos trabajaban por tener el pecado del Señor, porque eran seres muy, muy religiosos, muy creyentes, y se han aprovechado de esa cuestión inherente del ser humano de creer en algo, y en este caso estamos hablando de la religión católica. Vayamos un poquito más ahora, actualmente. Tú, a ver, que tú en tu cerro, digamos, pongamos que vivimos en tu cerro, ves ahí una construcción bonita, uy, qué bonita esta casita, iglesia del pensamiento del 8º día rumbo a la salvación de las almas. Así me estoy inventando, por si acaso, ¿ya? Iglesia. Hay un pastor, hay gente que aporta, y la iglesita está creciendo, pero el pastor también medio que está creciendo también económicamente, y se está lucrando con esa fe, ¿no? Y es justamente porque el ser humano siempre va a creer en algo, siempre va a ir creyendo en algo, y eso, por eso les digo, no hay persona atea, porque siempre creemos en algo. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo, en la década de los 80 en Estados Unidos, al famoso asesino en serie Charles Manson. Él nunca ha matado a ninguna persona, pero sus seguidores lo hacían por él. No sé si han visto en la serie de Netflix también, hay muchas series de Charles Manson, ¿no? Incluso una película hay de Tarantino que nos muestra eso. Este Charles Manson, por ejemplo, decía que él era el camino, que él era un profeta y que él iba a guiar a estas almas, ¿no? Que están aquí en este mundo sin dirección ni horizonte, y hacían muchas cosas justamente porque tenían esa cuestión muy instintiva del ser humano, que es creer en algo. Y a partir de esas creencias es que, por ejemplo, a muchos de ustedes los convencen. Siempre nosotros, el ser humano, tenemos esa fe y esa devoción de creer en algo. Cuando nos convencen en corazón y alma, nosotros sí creemos en algo. Pero es peor cuando nos decepcionamos, ¿no? ¿O qué dicen, queridos amigos? Estoy diciendo mentiras, eso de la fe, de la creencia y todo eso. Es muy, muy, muy inherente del ser humano. Listen. ¿Qué? ¿Zulaika, me decías? No, de Yanira. ¿Será que puedo dar mi opinión? Claro, pues eso estamos hablando. Bueno, Listen, ayer no tuve el tiempo ya de decirle que me encantó la clase como primer punto, ya que, bueno, comentarle que yo salí de un colegio católico de monjas, y pues usted sabrá que respecto a estos temas no se hablaba bastante, ¿no? De Dios es católico, o por qué Dios esto, o hacerse las preguntas que creo que todos nos hemos hecho en algún momento de si en verdad Dios existe. Y pues bueno, lamentablemente en mi colegio era así, no se hablaba tanto, si se hablaba era muy poco, y pues creo que, no sé, hay ciertos estigmas que la iglesia nos ha puesto desde hace muchos años, pero sin darse cuenta que la misma iglesia, como usted hablaba en la Edad Media o para esa época, era era la institución que ponía más, ¿cómo decirlo?, castigos a personas que eran infieles o parejas, ¿no? O, como sabemos, personas que son gays o lesbianas que la iglesia nunca ha podido aceptar, ponían castigos que eran muy duros, muy duros. Entonces, yo creo que ahora vienen a hacerse los santos y a decir que creo que cualquier persona que nazca, desearía a la iglesia que siga esa religión. Sin embargo, no, y creo que todos acá, no sé la verdad si estarán bautizados, pero escuchaba algo, ¿no? Que me decían que creo que es algo inevitable, ¿no? Que los papás, porque bueno, hemos nacido por ellos, nos bauticen y nos pongan la religión que ellos profesan.
Sin embargo, creo que a una cierta edad nosotros tenemos ya la capacidad para poder elegir si está bien o si está mal, o incluso darnos cuenta de todas las tonteras que comete la iglesia y las aberraciones más que todo, ¿no, Licen? Esa es mi opinión. Muy bien, de Yanira Coelho. También soy parte, por ejemplo, he sido parte de una iglesia, de un colegio católico, Fe, Alegría, monjas, Santa Elizabeth Seton se llamaba mi colegio, y había una materia que se llamaba filosofía. Esta materia de filosofía te hace objetar pues todo, ¿no? El ser, de dónde vienes, de dónde apareces, por qué piensas, por qué todo, ¿no? Y justamente pues en esta etapa que ustedes muchos estaban en colegio, han estado jóvenes curiosos, te preguntas, pero ¿por qué esto es el de las cosas? Y eso, por ejemplo, es el porqué de las cosas. Es una cuestión que la juventud, como ustedes, nunca tiene que perder. ¿Pero por qué? O sea, pero me dices esto, ¿por qué me lo dices? O sea, siempre tienen que tener esa conducta rebelde, esa conducta contestataria, de preguntarse el porqué de las cosas, porque nosotros siempre buscamos la verdad, por si acaso. Es muy inherente, si hablamos de religión, es porque nosotros en la religión queremos encontrar el origen de la verdad absoluta de las cosas, el porqué de esto, el porqué de aquello, y nosotros siempre buscamos eso, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora bien, yendo a esta cuestión de la religión y eso, ¿no? Como decía su compañera de Yanira, es muy complejo, ¿no? Entonces, a ti, como te imponen ciertos estereotipos, te imponen cierta cuestión. Por ejemplo, yo he sido bautizado católico, pero me preguntan si he querido ser católico y yo digo, no, yo era bebé, o sea, yo no sabía qué es católico y demás cosas, ¿no? Yo he sido católico, he estado en un colegio católico y no he hecho mi primera comunión ni confirmación. Es más, en el colegio yo me convertí en mormón. ¿Por qué? Porque también curioso, o sea, venían unos gringuitos que miraban arriba de mi puerta porque altos eran los miércoles, o sea, eran grandotes, o sea, queremos hablar de Dios contigo, así, ¿no? Ya, pues a ver, les escuchaba y me convencieron de cierta forma. Entonces yo, mormón, me bauticé mormón. Una vez creciendo decía, pucha, pero aquí no es, o sea, como ustedes dicen, no, ahí no es. Yo decía, aquí no es. Entonces, y así en mi búsqueda espiritual que cada uno tiene, entonces fui al Cristo viene, aquí no es. Así. Fui a lo que es a los adventistas, aquí tampoco es. Entonces fui a los testigos de Jehová, aquí peor no es. Así, ¿no? Y no, pues uno vuelve donde es feliz, ¿no? Y volví nomás a ser católico. Bueno, por influencia también de una chica, hay que ser sinceros, ¿no? Y así se va esa concepción religiosa, ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia y con lo que estamos hablando? Pues este docente me está hablando macanas, ¿no? Estamos hablando que la conducta y el pensamiento humano, el cerebro humano es tan complejo que te permite hacer tantas cosas, te permite creer en tantas cosas. Y es muy, muy de comunicadores sociales de cada uno de ustedes saber disgregar de qué les conviene, qué no les conviene. E incluso en fundamentos de la comunicación, en teorías de la comunicación, ustedes van a hablar de la teoría de los usos y gratificaciones, donde dice que ustedes tienen que adecuar la teoría que a ustedes les corresponda, les convenga. Qué les sirve, qué no les sirve. La teoría del guardabarreras, que es una teoría muy comunicacional y que por ende van a ver que todo el proceso de crecimiento de personas que ustedes han tenido no deja ni deja de ser un hecho meramente comunicacional, que los principales problemas que se han dedicado a lo largo de la historia, esas crisis, esas cosas que hemos tenido en el mundo, son problemas comunicacionales, por no hablar que por qué tú has terminado con tu chica, o por qué has terminado con tu chico, o por qué te llevas mal con tus papás, es un problema meramente comunicacional, ¿no? Entonces, ahí está. La comunicación, chicos, está en todo y en todos. ¿Qué dicen al respecto? Lisa, tenía una pregunta. ¿Usted podría decir que el poder de creer podría llegar a ser mucho más fuerte que la mera verdad? Sí. ¿O diferenciar entre el bien o el mal? Sí, de hecho, ustedes en teorías de la comunicación van a ver la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica te dice un fuerte estímulo direccionado y una respuesta que esperan.
La teoría vertical de la comunicación te plantea de que tú tienes que tener un discurso muy, muy convincente, donde tú tienes que convencer al público que te estás dirigiendo, pero que ese público no te dé respuesta. O sea, yo les puedo, por ejemplo, proponer ahorita la religión de la materia de historia de la comunicación y ustedes pueden ser fieles creyentes de eso y todo lo que yo diga, ustedes van a acatarlo. Eso es una teoría meramente comunicacional y es una teoría meramente horizontal, por ejemplo, que ustedes van a ir. Se puede, se aprovechan. Los medios de comunicación tradicionales se aprovechan tanto de esa cuestión que ustedes tienen, que, por ejemplo, yo les puedo dar una noticia X, por ejemplo, de decir, probablemente en la universidad existan, podemos decir, personas que no hayan sido ni siquiera bachilleres y ya sean docentes. Ya, yo les puedo decir eso. Pero puede venir, por ejemplo, un comunicador mucho, a ver, Diego, puede decir eso. ¿A quién les puede decir lo contrario incluso? ¿A quién le creen más ustedes? ¿A quién le creen más ustedes? Obviamente al que tiene ¿cómo se dice? La opinión, ¿no? Es líder de opinión, Diego Viamón. Te plantea eso, la teoría de la comunicación, que ustedes tienen que convertirse en líderes de opinión, pero tienen que manejar ese gran poder que ustedes tienen. Muchos decían, ¿no?, que es un gran poder la comunicación, la prensa es un gran poder, el cuarto poder, decían, ¿no? Es importante lo que ustedes tienen en sus manos. Ustedes han dejado de ser gente que solo consume periódicos, consume revistas, consume libros de tele, ustedes ya son los que generan también ya ese conocimiento, esa información, y el poder por eso que ustedes tienen es grande, es muy grande el que ustedes tienen ahora, y más que nunca porque estamos en una sociedad de la información, en una edad digital donde todo se averigua, todo se sabe y todo se dice. Esa es, no sé, más o menos la respuesta, no sé si me he ido por la tangente o todo eso, pero considero que ese es el camino, this is the way, como dicen. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Puedo comentar algo, Lice? Dale. Bueno, en sí hay un montón de personas que están levantando la mano, así que de una vez quería hablar. Después va a ser Annalise Cusi y después Leonardo Rojas Pérez. Ya. Quería opinar el hecho de que en sí la religión tiene un montón de debates, y más que nada por el hecho de que, al menos en Bolivia, nuestra religión original, con lo que ha nacido, con lo de sus ancestros, era básicamente que éramos politeístas. Había un montón de creencias en la Pachamama, en el dios Inti, etc. Y llega a un punto en donde cuando vinieron a colonizarnos es donde dicen que esta religión, catolicismo, el Dios es amor, Dios es paz. Pero si hacemos un recuento, básicamente podemos ver que nos han impuesto la religión de la forma más violenta posible. Se nos ha obligado a tener creencias de otros lados, de otros países, y de a poco se ha ido perdiendo la cultura original que era, ¿no?, de Bolivia, pero con el tiempo no se ha perdido totalmente eso. Por eso vemos que incluso gente católica sigue haciendo coa, sigue haciendo algunos rituales como tal. Entonces, por esa parte hay mucho debate. También el hecho de que, en cierto modo, somos muy propensos a creer lo que nos digan si seguimos siendo ignorantes y débiles, en cierto sentido. Eso es una debilidad grande del ser humano, que es la ignorancia, ¿no? Hoy en día, comunicación social, de hecho, está ahí la carrera para que podamos informarnos de las cosas correctas, para poder, no solamente para nosotros mismos, sino para la sociedad en sí, y que lamentablemente esta generación actual es muy consumidora de cosas que sean más de redes sociales, cosas que sean más superficiales. Entonces es como que un poco difícil llevarlos a tener su opinión personal, es un poco difícil también el no dejarte influenciar, porque actualmente hay mucha influencia, ya sea en redes sociales, de personas, etcétera. Entonces, eso de por sí es una debilidad del ser humano, la ignorancia y la debilidad.
Correctamente, muy bien dicho, Annelies Cusi. Realmente la visión que tú tienes es una visión crítica, es una visión que va a repercutir realmente en tu formación, y si tienes ese tipo de pensamientos, súper bien, ¿no? Esa es la rebeldía de la juventud que se busca, ¿no? De objetar el por qué, o sea, ¿por qué así, no? Y tú tienes razón, ¿no? Ahora, en eso, por ejemplo, hay una cuestión que tú lo has dicho, que son las hibridaciones culturales. O sea, al momento de tú ser católico, como yo, y el estar coando, por ejemplo, el primer viernes, y creo que lo vamos a hacer con el licenciado Villar, estamos planificando hacer una cosa. Es una cuestión, digamos, de creer, de mezclas de cultural, de una hibridación cultural que se llama específicamente, hablando científicamente, hibridación cultural. Nosotros mostramos esa creencia, esa espiritualidad que siempre buscamos. El ser humano es un ser meramente espiritual, porque muchos dicen que ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Que el hombre tiene alma y el animal no tiene alma, ¿ya? Pero no lo ven al alma como un espíritu como de Gasparín, sino lo ven al alma como una esencia, un concepto que trasciende más allá de una existencia, que trasciende más allá de un pensamiento, y que obviamente trasciende más allá de solo ser una cuestión esencial, como tú estamos diciendo, sino es muchas cosas más, ¿no? Ahora bien, yendo por ejemplo a lo que también afirmabas de que son cuestiones que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de quienes nos influencian, es más, decimos ahora en la actualidad influencers, ¿no? Textual, o sea, decimos de influencer y ya estamos hablando de influencer. Ese influencer, por ejemplo, puede hacer que tu compañera, la que está riendo así bien desaboradamente, o sea, cortate tu cabello, que esta es la nueva tendencia para el 2023, que fliparéis a colores con este nuevo look, ¿no? Y obedecemos, o sea, es lo peor. Y sí creo que tienes razón, así. Y después te pones a pensar unos añitos después, pucha, así me he peinado, así me he cortado mi cabello, pucha, ¿no? ¿En qué estaba pensando? Obviamente yo no voy a decir lo mismo, porque yo sí también he tenido estereotipos, ¿no? Incluso ustedes van a ver la teoría, por ejemplo, en psicología del contagio social, los estereotipos, todo ese tipo de cosas, que es muy amplio. Realmente el estudio de la comunicación es tan amplio que nosotros abarcamos todo un mar de conocimiento, conocemos mucho, pero tenemos 2 milímetros de profundidad. Es la macana de nosotros. Conocemos tanto, pero en profundidad de cualquier tema tenemos 2 milímetros de profundidad. Pero hay que saber aprovechar también de eso, porque el conocimiento es poder, y yo considero que ustedes, al estar en una instancia de educación superior, están teniendo ese conocimiento, y que obviamente lo de la universidad les va a servir como un parámetro, como una llave para aprender un sinfín de cosas más, de aptitudes que ustedes van a ir adquiriendo, ¿no? ¿Qué más antes de que pasemos a la unidad temática 2, que ya con ustedes estamos más avanzados que el grupo 1, por si acaso? Ya los he nivelado más o menos, pero ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más antes de...? Dime. Una duda. ¿Usted cree que el famoso don de convencimiento juega un rol importante dentro de lo que es la carrera? Sí. De hecho, lo primero que vas a estudiar en teorías de la comunicación, en fundamentos de la comunicación, es convencimiento. La teoría aristotélica de la comunicación, donde hay un orador, un auditor, y hay gente que lo escucha. Y el que está hablando tiene la razón, por si acaso. Y ese es el primer sistema, modelo de comunicación aristotélico que se llama, que es un modelo completamente vertical. La ventaja de nosotros es que tenemos facilidad de palabra y podemos convencer. Somos muy hábiles convenciendo, pero también hay que saber utilizarlo bien, ¿no? Como les he dicho, somos comunicadores sociales, damos soluciones a muchas problemáticas, pero también tenemos que tener mucha responsabilidad al momento de hablar, porque nosotros al momento, por ejemplo, de emitir criterio positivo para alguien y en desmedro de alguien, ¿no? Entonces hay que ver algo que se llama objetividad, ética periodística, que se llama el ámbito del periodismo. Y esa es la pregunta que se van a hacer siempre a lo largo de la carrera. ¿Existe objetividad? ¿Existe la ética periodística? ¿Somos objetivos? ¿Somos éticos? Y la respuesta va a ser no, pero lo intentamos. Esa va a ser la respuesta. No, porque a ver, por ejemplo, Annelies, que tiene muy buena facilidad de palabra, es contratada, por ejemplo, para Unitel, por ejemplo, Unitel te va a contratar, ¿ya?
me vas a cubrir todo lo que es la noticia Camacho, te dicen, ¿no? Ya, todo lo de Camacho me cubres, le dicen, ya, Camacho, ya, averiguas todo de Camacho, pucha, este Camacho tampoco había sido tan taza de leche, pues, mira, aquí sus cosas había tenido, dices, ¿no? No, omití esa parte, soy tu jefe, hazme caso, omití esa parte, queremos mostrar la noticia para que este Camacho resulte ser como un mártir de la democracia que ha conseguido con la palabra del Tata Dios y la ha matado al maldito Evo, ¿no? Entonces, ya, pues, pero va contra mis principios. Aquí hay información que hay que realmente mostrar, ¿no? O sea, ya sabes que, Annelies, no, esto no es para vos, anda nomás a otro lado, anda con tus cuestiones soñadoras a otro lado, que ellos te paguen, pues, te van a decir, ¿no? Y ahí te vas a frustrar, en serio que se van a frustrar muchos, porque hay los dueños de producción de mensajes, se llama eso, hablando en teorías de la comunicación, los dueños de producción del mensaje te condicionan que tú tengas esa objetividad que te están marcando, ¿no? Pero, como les he dicho, ustedes tienen la ventaja que ya no necesitas pues, al pinche Unitel para hacer eso, porque tú tienes tus propias redes sociales para hacer ese tipo de conducta periodística, de asimilación periodística e informar de forma coherente y correcta lo mejor. Es la ventaja. Por ejemplo, antes tú no tenías, por ejemplo, esos espacios. Sí o sí necesitabas un medio de comunicación tradicional, una tele, estar en la radio o en el periódico para que tú expreses lo que quieres. Ahora ya no. Con lo que tú ya tienes, tus redes, puedes hacerlo. Y haces un muy buen control social. Vamos con Saradis y vamos con Verónica Vilca después. Ya, quería opinar sobre el tema de la fe y del ser humano. Dale. Creo que el ser humano desde que tiene conciencia necesita el lado de la fe, necesita creer en algo, porque eso le va a llevar por cierto camino. Estamos acostumbrados a hablar mucho de religiones, de fe y de creencias desde el punto de vista en el que tenemos, del que vivimos, en el contexto en el que estamos. Y olvidamos mucho la otra cultura, el otro lado del mundo. Estamos muy relacionados con un cierto criterio que ya está, digamos, llevado con lo que hemos visto, con lo que hemos leído y con lo que sabemos. Entonces, desde un punto, creo yo que es necesario para el ser humano creer en algo. La mayoría cree en alguna religión, otros deciden creer en su vida o en lo que a uno le pinte, pero es necesario. Como es necesario el criterio. Ahí es donde más o menos empieza a crecer y nace las cuestionantes, las dudas, y es donde uno más llega a investigar. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que menos sabe uno. Es, por ejemplo, el tema del cristianismo, de dónde viene y demás, llegas a saber de Platón, tal. Entonces es una cadena, y además vas relacionando culturas. Todo es un ciclo, digamos, no es solo de este lado, sino que este lado viene de este lado y de este lado y de este lado y es una cadena. Hay un compositor uruguayo que dice, no hay pueblo que no se sienta el pueblo elegido. Eso. ¿Ven que es necesario las clases presenciales para hacer este tipo de debates, que sería mucho más rico una clase presencial? Pues obviamente a esta hora al decano le voy a mostrar, estás perdiendo de esta capacidad de estudiantes que se debaten, que discuten, que te proponen ideas, o sea, y no un ambiente presencial. Chicos, me voy a poner en huelga para que vayamos a clases presenciales. Ya, Verónica Vilca, vamos. ¿Me escuchas, Lice? Sí. Ya. Yo opino sobre la religión que aunque creas en algo o no lo creas, el problema es las personas. Digamos, tú eres ateo, tú eres cristiano, siempre va a juzgar las personas, y eso es lo malo de nosotros mismos. Que solo porque eres cristiano te puede juzgar, no puedes ir a fiestas, no puedes hacer algo, no te ponen impedimentos, reprobaciones, o directo tú le dices soy cristiano y ya te están bordaneando con tus preguntas, que tú no puedes hacer eso, que tú piensas que no deberían entrar, o que los ateos no deberían hacer así, y eso. A lo que opino del cristianismo o de la religión es que cada persona debería respetar cada religión o cada creencia que uno tiene, no juzgarlo cuando te diga o cuando lo veas. Solo porque eres ateo te juzgan, solo porque eres cristiano o católico igual te critican, y eso es lo que debería la gente cambiar ante su opinión de cada uno. Tú puedes dar tu opinión, pero no los puedes criticar tampoco, ¿verdad? Ante eso yo opinaría entre la religión, porque tú deberías respetar su religión de cada uno.
Y ante el periodismo y la comunicación entre nosotros vamos a tocar después con el tiempo, sería bueno, pero lo malo es que cuando entras a la televisión o a la radio siempre te van a poner límites, que tú no puedes entrevistar a un político, de tú no puedes hablar de un cantante así, de que eso, y te pueden votar simplemente porque quieres ser liberador ante la gente, ¿no? Decirle toda la verdad a la gente, pero otros no te van a decir que no deberías hacer eso, que no, esto deberías irte nomás porque tú estás hablando de más. Te dan impedimentos desde el principio siempre. Y aunque él dice que puedo manejar la computadora, el celular, las redes sociales, todos lo hacemos, pero lo malo es que cuando estás publicando algo en tus redes sociales te bombardean con los comentarios, con las críticas igual. O sea, no te dejan hablar ni en la televisión, ni en la radio, ni en las redes sociales. Hasta con eso te pueden hasta bloquear tu cuenta solo por hablar de más. Exactamente, Verónica, muy bien dicho, muy bien planteado. Uy, haces una crítica muy importante a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, lo único les puedo decir y resumir en una sola palabra todo lo que ustedes han dicho, mucho conocimiento, mucha información, mucho de todo. Lo único que les puedo decir, así como profesionales que son, como colegas que vamos a hacer en el ámbito de la comunicación, para ser un buen profesional, lo único que necesitan es un solo requisito: ser buenas personas, nada más. Sean buenas personas y listo, van a ser buenos profesionales, van a ser buenos en todo lo que ustedes hagan. Y apasionense en lo que hagan, apasionense. Veo aquí muchas caras apasionadas en lo que están haciendo. Realmente creo que les gusta esto, creo que les está abriendo nomás un ámbito en lo cual quizás muchos no conocían, pero les interesa conocer. Y voy a una cuestión que, por ejemplo, decían aquí en los comentarios. O sea, sabemos todo, pero no somos expertos en nada. Sabemos mucho, pero tenemos poco conocimiento. Pero cuando algo nos interesa a nosotros, comunicadores, por si acaso, nos interesa de sobremanera, vamos a ir a investigarlo. Y ustedes digan, y una cuestión que les voy a decir que siempre les digo, eliminen de su vocabulario la palabra no quiero, tengo flojera, no creo, no quiero. Digan, lo voy a hacer, eliminen la flojera, lo voy a hacer, ¿ya? No sé hacerlo, dame un tiempo, pero lo voy a hacer. Incluso, digamos, y ustedes son bien, o sea, yo considero que ustedes son muy, muy, muy hábiles en todo lo que puedan hacer, realmente, muy hábiles, ¿no? Entonces, si no lo hacen ahora es porque no tienen el conocimiento previo todavía, pero cuando lo tengan yo sé que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Para terminar, vamos con Ángeles Meneses y terminamos con la clase del día de hoy. Lice, bueno, esa era una opinión, no sé qué piensan mis demás compañeros, también usted. En realidad, el tema está muy interesante, pero veo que hay algunos de mis compañeros que tal vez tienen otras actividades que realizar. No sé si los alumnos que quisieran se podrían quedar y los alumnos que ya tuvieran que retirarse se pueden retirar, pero eso ya sería más de manera voluntaria. No sé, ¿qué piensa? Porque el tema está muy interesante. Está interesante, está candente, está caliente. Ya, de hecho vamos a hacer el trabajo práctico ya que ustedes han abierto la caja de Pandora. El trabajo práctico de este curso de Historia de la Comunicación, curso básico preuniversitario, va a ser un podcast. Vamos a hacer un podcast sobre estos temas relacionados con la historia. Así que si les está gustando el tema, obviamente ya han abierto la caja de Pandora y ese es su trabajo. Vamos a hacer podcast y lo vamos a hacer en grupo, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Bien, ya ha terminado la clase. Voy a compartir con lo que dice Ángeles. Los que quieran pueden retirarse. Necesitamos la asistencia primero, ¿ya? Para lo cual, en el grupo que tenemos del WhatsApp, solo aquellas personas es 3:35. Hasta las 13:45 digan su nombre: Cecilia Hurtado presente, listo, así, ¿no? En el grupo del WhatsApp, ¿no? Verónica Vilca presente en el grupo del WhatsApp, solo hasta las 13:45 y ahí yo voy a tomar lista. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? Está Perfecto. bien, Lice. Sí, listo, los que pueden salir, sálganse. Nos vamos a quedar 5 minutitos más con los que quieran, porque me dediqué siempre también. Lice, ¿será que me puede hacer un favor antes de que me salga? Quisiera que, por favor, pueda revisar mi nombre en el Classroom, si es que subí el video. Es que ayer yo sí subí, pero el problema es que no podía yo entrar al video.
y no sé si le llegó o puede estar lo mismo. Grupo 2, Virginia, ¿qué eres? ¿Con qué nombre estás aquí? Solís, no, Virginia Solís. Está entregado. Ah, bueno, Está entregado. gracias. Y yo, Listen, ya te lo mandé. Sí, está entregado. Descargar, listo. Está entregado. Es más, lo estoy viendo ahorita, Virginia. Ay, no, está corrupto tu video, dice. Vuelve a subir, Virginia. Y yo, Listen, Ya. Teófila. Teófila Montaño. En Snapchat has hecho. Sí, Listen. Ya. Está bien. Listen de mí más, por favor. De mí, Vilcaninaja. Listen de mí, perdón. No, pues tampoco de todos. Hablemos del tema. Voy a compartir pantalla, compartir pantalla y ahí van a ver. Incluso vean la grabación si su nombre está. Así que tranquilos. Ya, estoy compartiendo pantalla. Aquí están las personas que han entregado. A ver, Abigail Rocha, Adriana Fernández, Adrián García, García José de Alejandra, Alison Lucero entregado, Ámbar Ganón, Anabel Cuadros, Andrés Antunovic, Anelis Cuizaviza, Ángeles Meneses, Maldonado Zambrana, Terrazas Bustamante, Belén Chura, Brandon Terrazas, Rosales, Cecilia Hurtado, de Yanira Coelho, Damaris, Daniela, Daniel Mamani, Dina y demás. Vean la grabación. Ahí está. Todas las personas, Bacaflor, Felipe. Oye, son más que los que han entregado. Poquitos no me decía que faltan, incluso que creo que sí han entregado. Mira, algunos que sí, a ver. Yo sí entregué, dicen Pilar Calani. ¿Dónde estás, Calani? A ver, ¿dónde estás? Más abajo. Ahí. Sí, has entregado, ahí está, ¿ves? Aquí apareces, ¿no? Tranquila nomás, sí has entregado. La Cortés, igual, ¿no? Ahí está. No. Disculpe, el código, ¿cuál era? No puedo enviar eso, me falta solamente Ya. eso. El código de clases es puedes ver en pantalla. Más al grupo del WhatsApp lo voy a poner, aquí estás. Listo. Ya. Perfecto. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Bien, no? Ya, eso sería, nos vemos mañana. Chau, chicos. Chau, los que quieren se quedan un cachito. Hablamos, nos vemos. Chau. Calla cama. Hasta mañana, Listen. Listo. Hasta mañana, Listen. Chau. Mañana, Listen.